Soy Emilio Castelar y Ripoll, cuarto presidente de la Primera República Española. Nací el 7 de septiembre de 1832 en Cádiz. Mi padre, Manuel Castelar, era agente de cambios y de ideología liberal. Mi madre, María Antonia Ripoll, también compartía esas inclinaciones. Ambos eran oriundos de Alicante. Mi padre fue exiliado a Gibraltar tras la restauración absolutista de Fernando VII, acusado de afrancesado por su militancia liberal. Quedé huérfano de padre cuando tenía unos 7 años, y entonces mi familia materna me crió en Elda. Fui un lector precoz, y mi madre influyó profundamente en mis inclinaciones intelectuales. Estudié Derecho y Filosofía en la Universidad de Madrid, y también Filosofía y Letras, obteniendo el doctorado en 1853. En 1857 a 58 obtuve la cátedra de Historia de España, o Historia Filosófica y Crítica de España, en la Universidad Central de Madrid. No pude tener cuna más adecuada a mi destino histórico y a mi biografía personal, aunque mi nacimiento en la trimilenaria ciudad andaluza fue, en gran medida, un hecho accidental, pues mis raíces eran claramente levantinas. Solo la circunstancia del destierro de mi padre en Cádiz, durante la década ominosa, por sus simpatías constitucionales, determinó que yo viniera al mundo en aquella ciudad. Tanto mi nacimiento como mi familia imprimieron rasgos indelebles en mi formación y en la forja de mi personalidad política. Desaparecido misteriosamente mi progenitor a los pocos meses de mi nacimiento, regresé con mi madre y mi hermana a la tierra de mis mayores. Recibí las primeras letras en Sax y en Elda, y luego ingresé en el Instituto de Enseñanza Media de Alicante, donde ya destacaron mis dotes para la oratoria, la repentización, la fantasía, el vocabulario, la dicción, la mímica. Acorde con el espíritu de mi tiempo, cursé Derecho en la Universidad de Madrid, que me recibió en 1847. Allí hice amistades que me acompañarían toda la vida, pese a diferencias de carácter o doctrina. Sin embargo, mi inclinación por la historia y el arte me llevó a seguir también esas enseñanzas. En noviembre de 1851 obtuve una plaza de alumno en la Escuela Normal de Filosofía, quizá con el apoyo de mi pariente Antonio Aparici Guijarro, protector de mi juventud. Desde entonces enseñé literatura latina, griego, literatura universal y española como profesor auxiliar. Al término del curso siguiente ya era doctor, con un estudio sobre Lucano que publiqué en 1857. Participé con entusiasmo en los círculos demócratas de Madrid desde hacía un lustro, y la Revolución de julio de 1854 vino a cumplir algunos de mis anhelos, con el ensanchamiento de las libertades y el espíritu renovador que envolvía la atmósfera del bienio esparterista. Los discursos y mítines que pronuncié con creciente intensidad y audiencia me abrieron las puertas para una asidua y notable colaboración periodística en diversos diarios, como El Tribuno, La Soberanía Nacional, 1855, y La Discusión, antes de crear en 1863, por razones no sólo de autonomía, sino también de búsqueda de la plataforma más adecuada a la defensa de mis ardientes creencias republicanas, mi propio órgano de expresión, la democracia, llamado, como algunos de los anteriores, a marcar época en la historia de la prensa ochocentista. Para entonces, gozaba ya de una sólida reputación académica tras haber obtenido en 1858 la Cátedra de Historia de España en la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad entonces llamada Central, y de ocupar la igualmente reputada del Ateneo madrileño, en la que, a lo largo de un cuatrienio, dicté con éxito arrollador un ciclo de conferencias en torno a un tema por aquellas fechas de palpitante actualidad en la acalorada controversia general de las ideas que inundaba la Europa intelectual. La historia de la civilización en los primeros siglos del cristianismo. La atmósfera cultural del momento estaba muy cargada y penetrada de politización, por lo que no podía esperarse de mí la asepsia analítica requerida por la exposición rigurosa de una materia de suyo propensa a la polémica. Mis ataques a las posiciones de adversarios y enemigos fueron continuos y acerados, hasta el extremo de provocar réplicas de extrema dureza en los medios informativos ultramontanos y conservadores, apoyados, a veces, por los mismos unionistas. La experiencia que atesoré en aquella ocasión reforzó mis armas para enfrentarme con otra magna quaestio de mediados del siglo XIX, la relación entre república y socialismo. Frente a muchos de mis correligionarios que pensaban que éste constituía la fórmula doctrinal y el sistema de organización más adecuados para un Estado articulado conforme a los principios republicanos, me alcé, en la batalla periodística que mantuve al respecto con Pi y Margall, como ardido campeón de un republicanismo insobornablemente individualista, con primacía absoluta de la libertad sobre la igualdad.
Aquel combate dialéctico tuvo eco europeo y proyectó largamente sus secuelas sobre la trayectoria misma del republicanismo hispano, en la que ambos contendientes lideramos, respectivamente, sus dos corrientes principales, enfrentadas tanto por su distinta concepción social como territorial, al defender yo inflexiblemente una visión unitaria de España en contraposición a la federal de mi antagonista en la prensa madrileña de mediados de los 60. Recuerdo aquellas calendas en que apareció en La Democracia, con mi firma de director, uno de los artículos de mayor resonancia en la historia del periodismo español. Lo intitulé El rasgo, y en el glosé con pluma acerada una iniciativa regia que se presentaba como altruista, pero en la que yo veía un motivo bastardo, dictado por razones de bajo interés económico. La sanción que se me impuso traspasó los límites administrativos. Fui suspendido en mi condición académica. Aquello provocó la dimisión del rector de la universidad y de varios claustrales, que quisieron solidarizarse conmigo. Al mismo tiempo, la protesta estudiantil que siguió fue reprimida con lujo de fuerza por la Guardia Civil, y hubo muertos y heridos en lo que la historia recordará como el motín de la noche de San Daniel, el 10 de abril de 1865. El impacto de aquella jornada fue enorme. Incluso el propio ministro de Fomento, el ilustre Alcalá Galiano, murió a consecuencia del disgusto que le causaron los sucesos. Como estación final de aquel clamoroso episodio vino la caída de Narváez en su penúltimo mandato y su reemplazo por O'Donnell. Durante este último gobierno se produjo la asonada de los sargentos del cuartel de San Gil, el 22 de junio de 1866. Entre los inductores civiles figurábamos varios demócratas y progresistas, y yo mismo fui condenado a muerte in absentia. Tras el fracaso del pronunciamiento, logré escapar en una fuga novelesca, ayudado incluso por el propio ministro de la Gobernación. Inicié entonces un largo peregrinar por Europa. Mi estancia más recordada y dolorosa fue la que pasé en la Roma de Pío IX. Aunque expresé mis reservas ante la alianza con progresistas y más aún, con los unionistas en la coalición antisabelina dirigida por Prim desde las postrimerías de 1866, terminé por integrarme en el movimiento y puse mi pluma a su servicio, especialmente activa en los meses que precedieron a la Revolución de septiembre. Esperaba que el triunfo de la gloriosa trajese la República, pero pronto comprendí que aquellas esperanzas eran vanas. Repuesto en la cátedra de la que había sido removido en 1866, vi cómo la deriva monárquica y autoritaria del nuevo régimen, favorecida por la anarquía del otoño de 1868, destruía las ilusiones más comedidas de quienes, como yo, habíamos luchado por un ideal de libertad. Aunque no compartía la fórmula federal defendida por Pi y Margall y por Figueras, mis compañeros en el triunvirato republicano, me entregué con todas mis fuerzas, antes de la formación de las Cortes Constituyentes, a la imposible tarea de que el gobierno provisional proclamara la República sin esperar la sanción del legislador. Cuando se formaron las Cortes y las expectativas republicanas no se cumplieron, me consagré desde mi escaño a difundir los principios de mi credo político, en el que los elementos religiosos ocupaban un lugar esencial. Fue precisamente la defensa de esos principios, el 12 de abril de 1869, la que dio lugar a uno de los momentos más memorables del Parlamento español. Aquel discurso, improvisado y extenso, culminó con el párrafo que comenzaba «Grande Dios es en Sinaí», convertido luego en emblema espiritual y moral para generaciones enteras en España y América. Más allá de su vibración religiosa y de su valor oratorio, en él laten las ideas de solidaridad y tolerancia, con una fuerza difícilmente igualable. Recuerdo aún el juicio de El Imparcial, que recogía el sentir de la mayoría de mis contemporáneos. El señor Castelar no pertenece a la minoría, ni a la mayoría, ni aun a la Cámara. El señor Castelar es una gloria nacional. El párrafo final de su discurso, la soberbia protesta contra la fatalidad invocada por el señor Monterola, fue de un efecto indescriptible y de lo más artísticamente patético que hemos oído. Aquella comparación que tracé entre el dios del Sinaí, precedido del trueno y acompañado del rayo, y el Cristo de la cruz, que, desgarrado, frío, yerto, entre dos ladrones levantaba su lívida cabeza y decía: «Perdónalos, Señor», arrancó lágrimas a más de un diputado que, sin preciarse de necio, sabe admirar lo sublime. Quizá el entusiasmo nos arrastre a donde sólo la fría crítica debe llegar, pero con la mano sobre el pecho creo que pocas cosas habrá en la lengua española más hermosas que ese párrafo, que pocas cosas se habrán escrito en la gran lengua latina más soberanamente grandes, que ningún orador, ni griego ni romano, habrá aventajado en inspiración a esta gloria española que hoy se sienta en la Cámara Soberana de la Representación Nacional. Una vez votada en junio la Carta Magna de la Septembrina,
proseguí en la Cámara Baja mi labor de pedagogía política y patriótica. Por la especial proyección que en la España decimonónica prestaba el Parlamento a la socialización de idearios y pensamientos, fue desde mi escaño desde donde llevé a cabo una de las más completas y particularmente, más divulgadas definiciones del nacionalismo español. La exaltación de los valores evangélicos, y de manera muy peraltada, del de la libertad, se erigió en el pivote de mi concepción nacionalista. Con sacrificios sentimentales y alguna que otra contradicción ideológica, no vacilé en situar en la España imperial el fastigio de la nacionalidad hispana. Fue el 500 para mí la etapa en que refulgieron más abrillantadamente las cualidades de la raza y de la cultura hispanas, ora en las letras, ora en las artes, ora en la filosofía y el derecho, semejándome su continuidad una prolongada decadencia hasta la hora, trágica y memorable a un tiempo, de la Guerra de la Independencia y de las Cortes de Cádiz. Según confesión personal y elocuente, en el cotejo de España con otros grandes países como Francia, Gran Bretaña o Italia, de singular imantación para mi espíritu y sensibilidad, me ocurría igual que en la comparación del rostro de mi idolatrada madre con el de otras hermosas mujeres, en que la elección no tenía sombra de duda. Explicitada esta imagen del nacionalismo español en múltiples pasajes de mis discursos parlamentarios y textos académicos, fue en mis famosas intervenciones en el Congreso de 3 de noviembre de 1869 y 20 de junio de 1871 cuando tal vez mi sentimiento nacionalista ofreció sus perfiles más característicos al entonar, a propósito de la elección y ocupación por Amadeo de Saboya del trono de España, la alabanza de la monarquía de los primeros Austries. ¿Y vais a lanzar sobre un pueblo así un monarca extranjero? Si no lo siente, si no se remueve, si no se levanta la nación española de su indiferencia, demostrará algo bien triste, bien doloroso para todos nosotros. Demostrará que España ha muerto, que ha muerto en España sus más nobles, sus más antiguos, sus más característicos sentimientos. Nuestros conquistados nos conquistan. Nuestros vasallos vienen a ser nuestros dominadores. De las migajas caídas de los festines de nuestros reyes, se formaron 4 o 5 reinos en Italia. La isla de Cerdeña apenas se veía en el mapa inmenso de nuestros dominios, y la isla de Cerdeña se ha levantado, nos ha conquistado, y no tanto por su esfuerzo, cuanto por nuestra debilidad y nuestra miseria. Si España no se resiente de esta herida, vistámonos de luto como hijos sin madre, porque ha muerto, señores diputados, ha muerto nuestra patria. Esta nación, de la cual eran alabarderos y nada más que alabarderos, maceros y nada más que maceros, los pobres, los obscuros, los hambrientos duques de Saboya, los fundadores de la dinastía. Digo y sostengo que los duques de Saboya seguían hambrientos el carro de Carlos V, de Felipe II y de Felipe V. Cuando se proclamó la República, asumí la cartera de Estado en el gabinete recompuesto por Estanislao Figueras. Una vez más, primé mi sentido del Estado y la unidad entre mis compañeros sobre mis propias inclinaciones y preferencias. Con íntima tristeza contemplé el irrefrenable deslizamiento de la nueva situación hacia el desorden generalizado, sintiendo en silencio el desencanto que ello producía en mis ensueños de juventud y en las ilusiones de mi madurez. Por ese ánimo no sorprende que, al ser investido con los máximos poderes a comienzos de septiembre de 1873, vertebrase mi presidencia en la defensa a ultranza del principio de autoridad, único antídoto eficaz ante el caos que padecía el país. Suspendí las sesiones de unas Cortes transformadas de hecho en convención, y con la ayuda de ministros que anteponían el sentimiento patriótico al partidista, dediqué mis energías a pacificar la nación. El restablecimiento de la disciplina castrense, tan quebrantada, se mostró pronto como el instrumento más idóneo. Contribuyó decisivamente a ello el retorno al servicio de los oficiales y jefes del arma de artillería, separados tras la crisis que afectó a aquel prestigioso cuerpo en los últimos días del reinado de don Amadeo. De importancia capital resultó también la reforma del ejército republicano mediante la incorporación de 100.000 hombres, conforme al procedimiento de Quintás que en otro tiempo yo mismo había censurado. Mientras tanto, los cantonalistas de Cartagena eran doblegados por la escuadra del almirante Lobo y las tropas del general López Domínguez, y las fuerzas de Moriones lograban sofocar el levantamiento carlista en el País Vasco. Al mismo tiempo, la Hacienda, prácticamente en bancarrota, comenzó a enderezarse, y las tensas relaciones con el Vaticano se calmaron considerablemente gracias a la presentación en Roma de una amplia y prestigiosa hornada episcopal que obtuvo el plácet pontificio. No obstante, el frente cubano de la llamada Guerra Chica comprometió gravemente mi obra de gobierno. El apresamiento del vapor Virginius, con pabellón norteamericano, aunque en realidad era un buque filibustero al servicio de los independentistas cubanos,
por la corbeta El Tornado el 31 de octubre de 1873 y el inmediato fusilamiento en Santiago de Cuba de 53 de sus ocupantes tras un procedimiento sumarísimo, colocaron a España al borde de la guerra con los Estados Unidos. En medio de un clima enfebrecido por un chauvinismo suicida, solo conté verdaderamente con la colaboración de nuestro representante en Washington, Polo y Bernabé, para llevar a cabo una ardua operación diplomática que logró, in extremis, resolver la crisis. Pocas horas después, y con no pocos logros que mostrar tras algo más de 100 días de mandato, expirado el plazo de suspensión del Parlamento, me presenté ante las Cortes en un ambiente de hostilidad universal por parte de los sectores más radicales del régimen, dueños de su militancia más activa y de la prensa más combativa. Rechacé el ultimátum de quienes me exigían dar marcha atrás en mi línea de firme autoridad e incluso desdecirme de algunas de mis medidas más fecundas. Solicité entonces la confianza de la Cámara, que me fue negada por 120 votos contra 100. Acto seguido, en la madrugada del 3 de enero de 1874, presenté mi dimisión. No pudo ser tramitada, pues la sesión fue interrumpida por la entrada en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo de una sección de la Guardia Civil, que había penetrado en el recinto por orden del capitán general de Madrid, el artillero Manuel Pavía, fiel ayudante de Prim y el más leal guardián de su memoria entre los muchos que tuvimos al marqués de los Castillejos como modelo y espejo. Un oportuno viaje al extranjero mitigó el dolor que me causó la frustración de mi proyecto de una república auténticamente presidencialista, en la que la autoridad no se viese incompatible con la democracia ni la libertad con la igualdad. Con el paso del tiempo, la acción lenitiva de los años y mi regreso al cultivo intenso de las humanidades, así como una asidua actividad periodística, aliviaron en gran medida mi tensión política y, por consiguiente, mi entrega a ella. Antes de que llegara tal momento, mi invariable elección por Huesca en los distintos parlamentos de la Restauración alfonsina me permitió defender mi obra y el credo insobornable que la sustentaba. Retomé viejos y nuevos temas: la separación de la Iglesia y el Estado, el sufragio universal, el servicio militar obligatorio, con una voz que conservaba intacto su magnetismo retórico. Las lecturas y las experiencias confirmaron en mi ánimo la exactitud de la imprecación que lancé en vísperas de la llegada de don Amadeo. Si difícil era hacer una monarquía con escasa cimentación social, aún lo era más construir una república sin republicanos. Así corroboré mi intuición sobre la imposibilidad de la república por el atávico monarquismo de Castilla. Cualesquiera que fuesen las verdaderas causas del enfriamiento, que no renuncia ni abdicación, de mis miras políticas, éstas se centraron, en plena época del canovismo, en influir desde dentro sobre las clases dirigentes para lograr su completa democratización, con la asunción sin reservas de las banderas de la gloriosa. Mejor lista civil que guerra civil. Tal fue el lema del minoritario pero influyente partido posibilista que fundé y dirigí, y que sintetizaba mi pensamiento sobre el camino y las metas que debía seguir la corriente republicana bajo mi liderazgo. Favorecido en parte por mi íntima amistad con Cánovas y mis relaciones diplomáticas con Sagasta, que me permitían cierto margen de ascendencia sobre el rumbo de la Restauración, no levanté obstáculos al desenvolvimiento de una monarquía parlamentaria que, según mi interpretación del proceso histórico, habría de desembocar en otra auténticamente democrática, conforme al modelo británico, que conocía y admiraba. El camino recorrido en mi querida Italia por la antaño despreciada dinastía saboyana me parecía la prueba indudable de la viabilidad de ese modelo en las monarquías mediterráneas. Cuando en el quiquenio glorioso de Sagasta las leyes del jurado y el sufragio universal se incorporaron a la legislación del régimen de Sagunto, licencié a mis menguadas huestes, que en gran parte se integraron pronto en el partido del viejo pastor, y me consagré casi por entero a la investigación histórica y a la creación literaria. Viajé con frecuencia y a veces por largo tiempo por Francia e Italia, donde fui recibido en 2 ocasiones por León XIII, hacia quien sentía una viva y correspondida simpatía. En total oposición con Pi y Salmerón, por quienes profesaba una ilimitada antipatía, respecto a la estrategia y táctica del republicanismo finisecular, la crisis de los años 90 me arrancó de mi voluntario retiro, alarmado por el auge de los nacionalismos periféricos y aun del simple autonomismo con que el Partido Conservador de Silvela pretendía desbloquear la parálisis entre Madrid y aquellas regiones. Reingresé en el Congreso en las elecciones de abril de 1899, tras no pocas dificultades superadas gracias a la generosidad de mi opositor Juan de la Cierva. Pero los ambiciosos planes que acariciaba para un republicanismo palintocrático quedaron en el limbo de los propósitos con mi tránsito, acaecido al mes siguiente. Morí el 25 de mayo de 1899, en San Pedro del Pinatar, Murcia. La España oficial tampoco desmintió,
con ocasión de mi muerte, su incoercible proclividad por la mezquindad. A mí, cantor epinicio de las hazañas de los antiguos españoles en ambos hemisferios y restaurador de su moral y fuerza en la crítica coyuntura del otoño de 1873, me fueron negados por parte del ministro de la Guerra, el general cristiano C. Polavieja, los honores militares. Afortunadamente, y como también no es infrecuente en las costumbres nacionales, la noble y caballerosa figura de Arsenio Martínez Campos, en unión de otros varios compañeros de armas, escoltó el multitudinario recorrido fúnebre unas 40.000 personas, hasta la madrileña Colegiata Sacramental de San Ginés, donde esperé el juicio de la historia. Aunque mi figura aún no ha tenido el estudio condigno a su importancia, la mayor parte de los especialistas de la segunda mitad del siglo XIX se muestran contestes en señalar mi relevancia como introductor de una de las corrientes esenciales del republicanismo hispano, así como descubren una considerable unanimidad en ponderar mi prudente y meritoria tarea gobernante en un periodo tan breve como el que estuve al frente del país. Menos favorable es el juicio acerca de mi prolífica labor historiográfica. La escasa acribia documental, el exceso de formalismo y retórica, el artificio y gratuidad de muchos planteamientos, y, en fin, mi incoercible tendencia subjetivista y patos teatral invalidan un quehacer que tiene quizá su máximo y actual valor en la atención por la vertiente artística del trabajo histórico. En cuanto a mi menos extensa producción literaria, no se aleja mucho de lo dicho el juicio merecido a la crítica odierna. Novelas y ensayos decaen mucho en la comparación con las viñetas, y sobre todo, cuadros y estampas de viaje, acreedores a una lectura reposada.